Hola mis niños, nuevamente los saludo acá desde casita. Quiero decirles que los extraño muchísimo. Pronto nos vamos a ver. Pero ¿saben qué? Hoy quiero hablarles acerca de Pedro y acerca de Juan, dos discípulos que siguieron a Jesús, estos apóstoles poderosos en la fe. Quiero hablarles de Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? El que caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan que el mar estaba en una tempestad muy fuerte? Se apareció Jesús y entonces Pedro dijo: si eres tú, Señor, haz que camine sobre el agua. Ven, le dijo Jesús, y Pedro caminó sobre las aguas. Esa es una etapa de Pedro. Pedro era un hombre de fe. Pedro amaba mucho a Jesús. También vemos a Pedro cuando le dijo al Señor Jesucristo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que era un hombre poderoso en la fe, usado por Dios, pero también vemos a un Pedro con un carácter fuerte, un carácter firme. También lo vemos cuando Jesús ya lo iban a llevar preso. A Jesús, él se sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Se acuerdan ustedes de esa también? ¿Por qué hizo eso? Porque amaba mucho a Jesús, lo quería muchísimo. También antes de que pasara eso, Pedro le había dicho: Señor, yo te voy a seguir a donde tú vayas, donde tú estés, yo voy a estar, yo nunca te voy a dejar. Y el Señor le dijo: Pedro, antes de que él cante el gallo 2 veces, tú ya me habrás negado 3. Pedro se quedó sorprendido. Entonces vemos a un Pedro con un carácter firme, pero también impulsivo, pero con un gran amor por el Señor Jesús, un gran amor. Pero Pedro demostraba ese amor luchando en sus fuerzas, luchando él mismo, luchando por demostrar que él era un hombre que amaba mucho a Jesús. Y en verdad que sí, Pedro lo amaba mucho. También vemos a Juan, el apóstol Juan también, un hombre que amaba poderosamente al Señor Jesucristo, pero lo vemos de otra manera. Vemos que Juan está siempre al lado del Señor Jesucristo, siempre cerca de él. Dice la Biblia que él se recostaba aquí en su pecho, que siempre le gustaba estar cerca de Jesús, porque él conocía el amor de Jesús para él. Vemos a estos dos apóstoles en el momento en que Jesús es ya llevado a la cárcel, es ya apresado para sacrificarlo. Pero vemos también, nos cuenta la Biblia, que cuando Jesús es llevado, primero es llevado a la casa del sumo sacerdote. Cuando llega ahí, Pedro y Juan lo siguen, van cerca de él, pero Pedro tiene mucho miedo, mucho miedo. En cambio vemos a un Juan sin miedo, con valor, pero siguiendo siempre a Jesús. Llega Pedro a la casa del sumo sacerdote, pero no puede entrar, está afuera, pero tenía mucho miedo. Pedro estaba angustiado, no quería estar tan cerca de Jesús. Sin embargo, vemos a Juan, que Juan estaba hasta dentro, en la casa del sumo sacerdote. Y Juan no tenía miedo, Juan estaba ahí. Entonces Juan sabe que Pedro está allá afuera y que no puede entrar. Y como Juan era un hombre en ese tiempo Juan era muy jovencito, era un muchacho apenas, un muchacho que aproximadamente creemos, según por los historiadores, que él tendría entre 17, 18 años, era muy jovencito. Sin embargo, él era un hombre de carácter también. Entonces vemos que Juan aboga por Pedro ante el sumo sacerdote y va y permiten la entrada de Pedro. Entonces él va hasta donde está la portera de la casa del sumo sacerdote y le dice que Pedro puede entrar. Entonces llama a Pedro y le dice: Pedro, puedes pasar. Y lo pasa ahí al patio donde estaban todos los servidores de esa casa, y él se va hacia donde estaba Jesús. Y resulta que en ese momento es cuando, acuérdense, a Pedro lo empiezan a acusar, lo reconocen los que estaban ahí, y lo reconocen y le dicen: tú también eres de ellos, yo te he visto con ellos. Y Pedro empieza a ponerse muy nervioso porque el miedo lo paraliza, el miedo lo hace hacer cosas extrañas. Y entonces él les dice: no, yo no era de él, no, yo no lo seguía. Y otra persona más allá le dice: sí eres tú, pues hasta hablas como ellos, ¿cómo de que no?
Y en eso Pedro dice, pues se pone tan nervioso que piensa, me van a arrestar, me van a matar. No piensa ya en su amado Jesús, sino en su propia vida. Y Pedro dice, no, no lo conozco. Y para que vean que ni hablo como él, ahorita van a ver, y se pone a hablar palabrotas feas y para que ellos crean que él es como ellos, que no era de los apóstoles. Pero vemos entonces el carácter de Pedro. En eso canta el gallo y él voltea a ver al Señor Jesús. Y Jesús lo está mirando con esa mirada tierna, con esa mirada de comprensión y de amor. Y Pedro no soporta más y se va llorando amargamente. Pero vemos también a Juan, que está cerca de Jesús. Juan no tiene miedo. Juan fue y estuvo con el sumo sacerdote abogando por Jesús. Después vemos a Juan, que lo acompaña hasta la cruz, ahí donde él estaba crucificado. Vemos cómo Jesús confiaba en Juan. ¿Por qué confiaba tanto en Juan? ¿Se acuerdan que cuando está Juan ahí al pie de la cruz, están viendo y está con María, la madre de Jesús? Y Jesús le encarga, a su madre se la encarga a Juan. Le dice, Juan, he ahí tu madre. María, he ahí tu hijo. Él estaba también como un hijo, estaba preocupado por su mamá. Y se le encarga a Juan porque Juan fue fiel hasta el momento en que él estaba en la cruz. Pero ¿por qué les cuento estas dos historias? ¿Por qué les platico de esto? Los dos amaban mucho al Señor. Claro que sí. Pedro amaba mucho al Señor, pero ¿saben qué pasaba? Pedro amaba al Señor y quería demostrarle su amor a través de él, de sus fuerzas. Era el amor de Pedro el que él quería demostrarle a Jesús. Él quería demostrarle a él que hasta la muerte lo seguiría. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos querido demostrarle a Dios ese amor, pero ha sido en nuestras fuerzas? Pero ¿saben qué? Que nuestras fuerzas, nuestro amor como seres humanos fluctúa mucho, es muy cambiante. Entonces un día estamos muy contentos, ay sí, amamos mucho, pero otro día, ay no, ya me cayó gordo, ya me cayó gorda, ya no quiero ver a esta persona. Así es el amor del ser humano. Pero Juan estaba confiando en el amor que Jesús le tenía a él. No confiaba en su amor por él, en el amor que él tenía por Jesús. Había mucho amor de Juan para Jesús, pero él no confiaba en eso. Confiaba y lo hacía poderoso, el amor de Jesús hacia él. Por eso él no tenía miedo, por eso él tuvo ese poder. Por eso es que Juan lo vemos hasta el pie de la cruz. Y por eso Jesús le encargó a su mamá, que en ese momento, como humano, era su mayor preocupación, su mamá. Ahora vemos que Juan desde ese momento, dice la Biblia, se hizo cargo de su mamá. Juan fue fiel, cumplió lo que el Señor le pidió. Pero vemos entonces, yo lo que quiero es que aprendamos de estas dos facetas del amor. El amor de Pedro, que lo llevó a cometer muchos errores porque en sus fuerzas él quiso demostrar el amor. En cambio, el amor de Juan no tuvo que hacer esfuerzos. Simplemente Juan estaba siempre recargado en el pecho de Jesús. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio. Hagan de cuenta que Jesús está ahorita ahí a un ladito de ustedes y que ustedes muevan su cabecita y se recarguen ahí. En el brazo de Jesús, en su hombro, ahí pongan su cabecita y ahí reposen y ahí descansen, porque eso es lo que nos hace fuertes y lo que nos hace poderosos, descansar en el amor de Jesús. Mientras todo esto pasa, mientras todo esto se resuelve, ustedes descansen en el amor de Jesús. Y como siempre les digo, si hay alguien de aquel lado que está viendo este video, pero que todavía no puede recargarse en el amor de Jesús, está luchando, quiere demostrar sus fuerzas, quiere a través de sus fuerzas luchar por demostrar algo. Yo quiero a ti decirte, simplemente haz esta oración y tú me vas a acompañar haciendo esta oración en este momento. Señor Jesús, yo te pido por favor que perdones todos mis pecados. Yo quiero entregarte todas mis angustias, todas mis preocupaciones. Yo quiero, Señor Jesús, que tú entres a mi vida y recostarme ahí en tu pecho como lo hacía el apóstol Juan.
Gracias en el nombre de Jesús. Mis preciosos niños, este fue un pequeño mensaje. Nos vemos en la próxima. Bye.